versículo 7. Dios es bueno, mis amados hermanos. Cuando Dios nos habla fuertemente, es porque Dios nos ama y todavía estamos dentro de sus planes. Pero cuando nosotros andamos haciendo cosas que no son agradables delante de Él y nunca vamos a oír una reprensión de parte de nuestro Señor, es porque sin lugar a dudas estamos fuera ya de los planes del Señor. Pero si hemos cometido errores y hemos aceptado la corrección del Santo, somos dichosos, amén. Somos bienaventurados porque tenemos un Dios de misericordia, amén. Gloria al Señor. Lo tenemos, mis amados, Malaquías 3, versículo 7. Honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu, leemos: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Padre celestial, te doy gracias, oh Dios de los cielos, por esta hermosa tarde, Padre. Aquí, Señor, tienes, Señor, a tus hijos, Padre, reunidos, Señor, porque hemos dispuesto, Señor, nuestro tiempo, Padre, nuestro corazón, porque hoy queremos que nos hables, Padre. Habla nuestras vidas, Señor, transfórmanos, cámbianos, Padre. Que tu palabra, Señor, venga a ser nuestra fortaleza, que tu palabra, Señor, venga a incrementar nuestra fe, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te suplico que sea tu Santo Espíritu, Señor, predicando, Señor, tu palabra, Padre. Úsame para tu gloria y para tu honra, Señor. No me paro en este lugar, Señor, para presumir lo que no sé, oh Dios de los cielos. Úsame, Señor, conforme a tu misericordia y tu grandeza en gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, aquí hay un pueblo que te ama. Aquí hay un pueblo que quiere oírte, Padre. Aquí hay un pueblo que quiere obedecerte, Señor. Háblanos, Padre, que tus hijos oyen. Háblanos, Padre, que tus hijos oyen. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Señor, la porción de esta palabra. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Dice la palabra una vez más: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Desde los días, en el capítulo 6 de Génesis, encontramos el primer juicio que Dios derramó sobre la faz de esta tierra. Había una generación tan perversa, una generación que no hay amor en su vida, una generación, mi amado hermano, que hacía y deshacía y no tomaban cuenta a Dios en sus planes. Vivían perversamente. Dice la Biblia que en medio de esos hombres tan malos, Dios desde los cielos inclinó sus ojos sobre la faz de la tierra y le dolió en su corazón la actitud del comportamiento de estos hombres que se habían apartado, que se habían alejado de aquel que lo formó del polvo de la tierra. Dice la Biblia, mi amado hermano, que ya no había paz, había violencia, había odio, había destrucción. Qué sé yo, quizá habían plagas, no sé, pero cada quien satisfacía sus propios placeres, sus propias necesidades. No había temor en ellos, mi amado hermano, no había temor. Pero en medio de esa generación depravada, en medio de esa generación perversa, había un hombre que temía al Señor. Había un hombre que estaba recto, firme, y era para él abominación de todo lo que los demás hacían, mi amado hermano. Ese hombre dice que Dios lo miró, lo observó y dijo: este hombre es justo, este hombre tiembla ante mi palabra. Y estoy hablando del justo Noé. Si leemos esa porción de la palabra, el Señor desató el juicio, pero apartó al justo. Apartó al justo. En medio de este principio de dolores, me atrevo a decirlo porque no estamos viviendo ya los últimos días, me atrevería a decir que son los principios de dolores.
sobre la faz de la tierra está visitando esta pandemia que se hizo mundial. Y no hay ningún país, creo, que está exento a esta pandemia. Pero el Señor, en medio del juicio, ya sea que fuera provocado por el hombre, ya sea que fuera enviado por Dios o inventado por el mismo diablo, mi amado hermano, en la iglesia, sobre la faz de la tierra, hay una congregación de justos, hay una congregación que ama la palabra del Señor, hay una congregación que quiere mantenerse firme en medio de esta pandemia, mi amado hermano. Porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Bendito sea el Señor. Pero la pregunta en estos tiempos de Malaquías, y se extraña, ¿por qué el Señor nos habla de esa manera? Si nosotros diezmamos, si nosotros ofrecemos sacrificios y holocaustos, si nosotros cumplimos con los servicios que el Señor nos ha demandado, decían los sacerdotes, y se preguntaban entre ellos, ¿en qué hemos de volvernos? Pero ellos estaban tan apartados del Señor, porque donde hay sacrificio, donde hay holocausto, no siempre estará la presencia de ahí. Ahí en ese lugar no siempre estará la presencia, mi amado hermano. Si usted lleva una doble vida delante del Señor, si usted vive en contra de la palabra del Señor, por más que gritemos, por más que prediquemos, por más que alabemos el nombre del Señor, hay algunos que no logramos sentir la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos volvernos a nuestro Señor. Dice la Biblia, escudriñad las escrituras porque me parece que en ellas tenéis el conocimiento. ¿Cuándo sé yo que estoy lejos del Señor? A través de la palabra. ¿Cuándo sé yo que mis caminos no son aceptables delante del Señor? Escudriñando la palabra. Pero si yo no me escudriño la palabra, yo no me tomo el tiempo en buscar de la presencia del Señor, escudriñando la palabra, mi amado hermano, es muy difícil que el Señor me visite. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a visitar al profeta Amós. Amós capítulo 4. Vean qué tremendo lo que el Señor en su misericordia hizo con este pueblo. Capítulo 4, verso 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió, se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Sigue diciendo, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Y el último dice el 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Esta porción de la palabra nos enseña que el Señor les envió hambre, y ni así temieron, ni se volvieron a Él. El Señor detuvo la lluvia allá desde lo más alto de los cielos. Hubo sequía, y ni así se volvieron a Dios. Siguieron viviendo de la misma manera. Dice que despertó enemigos.
despertó naciones para pasarlos a espada, mujeres, hijos, y ni aún así buscaron el rostro del Señor. Vaya, qué tremendo, ¿no? Entonces, Dios quizás se preguntará, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo enviar para que esta gente, que esta generación que está tan alejada de mí, venga a mí, doble su rodilla, se humille delante de mi presencia, cambia su manera de vivir, pero en medio de todo eso que les fue mandado, nadie se arrepintió, nadie volvió hacia las sendas antiguas. ¿Y nosotros cómo es que estamos viviendo? ¿Cómo es que estamos en la presencia del Señor? ¿Estamos haciendo lo bueno? Esta pandemia puede ser una señal, como una de estas señales que Dios le envió a su amado pueblo. Porque ¿cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama el Señor? Somos amados del Señor. Pero esta pandemia, mi amado hermano, yo no sé a cuántos los vino a alejar más de la presencia del Señor, o a cuántos los hizo volver a los caminos del Señor. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, el profeta Amós, en el capítulo 7 y verso 14, dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Este pueblo esperaba una palabra, una profecía de parte del sacerdote, de parte del líder, de parte del ungido en ese tiempo. Pero el sacerdote, tanto como el levita, estaban alejados de la presencia del Señor. Dios no podía enviarle la palabra para corregir a su pueblo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Fue y eligió a un hombre del campo, a un hombre quizá que nunca fue a una escuela, a un hombre que vivía del producto de la tierra, a un hombre, mi amado hermano, que trabajaba la tierra, que no era teólogo, que no era escatólogo, ni quizá no se conocía todo la Torá o la Biblia en ese momento, mi amado hermano. Pero Dios tomó a ese hombre y lo paró enfrente de esa congregación que estaba alejada de la presencia del Señor, a ver si así, por medio de este humilde hombre, el pueblo entendía, se avergonzaba de quién les estaba hablando y se volvía a su Dios y se volvía a su Creador. Pero ¿saben qué quisieron hacer con este profeta Amós? Lo quisieron matar. Entonces el sacerdote en ese entonces, que era Amasías, le dijo: oye hombre, vete de aquí y no profetices más a este pueblo. Vete a profetizar por allá con los tuyos, allá con los pastores, con aquellos que labran la tierra, pero aquí no. ¿Hasta dónde llega la ignorancia, la dureza de corazón de los hombres cuando le damos la espada al Señor? Porque, mis amados hermanos, a veces el dinero nos hace alejarnos de la presencia del Señor. Cuando estamos tan bendecidos, cuando se nos es fácil tener a la mano todo, comida, renta, comida para los hijos, cuando estamos tan bendecidos, es muy difícil buscar la presencia del Señor, porque en medio de nuestra bendición, lo único que queremos a veces es disfrutar de lo material, ir a gozarnos en los mejores restaurantes. Dedicamos unas 2 horas ahí comiendo, platicando, pasando un momento ameno, porque la bendición material la tenemos quizá en abundante. Pero ¿qué hay de aquel que no tiene ni para ir a un restaurante? ¿Qué hay de aquel
que no tiene una prosperidad económica, mi amado hermano, es ahí cuando es fácil buscar de la presencia del Señor. Es ahí cuando nosotros nos congregamos día con día. No importa si llegamos cansados del trabajo, pero dentro de nosotros hay una gran necesidad, y esa necesidad nos hace que vengamos y nos acerquemos al trono de su gracia. Pero eso es cuando vivimos escasamente. Entonces, a veces el Señor nos quita todo, a veces lo que tenemos, y nos hace pasar necesidad, como le hizo pasar necesidad al pueblo de Israel, porque ante los ojos de su Hijo nos hemos apartado quizá, nos hemos olvidado de nuestro primer amor, nos hemos alejado y nos hemos conformado con el servicio dominical nada más, ahora que no podemos reunirnos los miércoles, ahora que no tenemos intercesiones. ¿Cuántos extrañan las intercesiones? ¿Cuántos extrañan los miércoles de oración? Son pocos, ¿verdad? Somos poquitos. Los servicios del día sábado, los servicios del día domingo. Es hora de abrir nuestros oídos. Es hora de abrir nuestro entendimiento, iglesia. Es hora de volvernos al Señor. ¿Qué es lo que realmente tenemos en el corazón? ¿Quién está en el primer lugar en nuestro corazón? ¿El amor hacia Dios? ¿El temor hacia Dios? ¿O las vanidades de la vida? Pero qué terrible el Señor cómo trató a su pueblo Israel. Los azotó, les pasó a espada, les envió peste, les hizo mortandad. Y dice la Biblia que ni así se volvieron al Señor. Yo no sé ni lo conozco a todos, pero quizá hay alguna enfermedad visitándonos. Quizá a veces sufrimos quebranto de salud. Y cuando estamos agonizando, se lo digo por experiencia propia, mi amado hermano. Cuando estamos agonizando, viene a nuestra memoria todo lo malo. Viene a nuestra memoria la doble vida que vivimos delante del Señor. Santo. Y nos damos cuenta que nuestro caminar no es puro, no es recto, no es sincero ante la presencia majestuosa del Señor. Pero aún así tenemos un Dios misericordioso. Le dijo al profeta Jeremías: Jeremías, esta generación está depravada, está perversa. Cada quien sigue, cada quien corre detrás de sus propios placeres. Pero ¿sabes qué? Si tú clamas a mí, yo te enseñaré cosas nuevas. Aleluya. Y esas cosas nuevas es cuando se nos hace nuevo nosotros. Cuando realmente estamos pasando una agonía, cuando estamos pasando por una enfermedad, entonces la mayoría, por misericordia de Dios, entonces sí regresamos. Aquí hay testimonios que han contado cómo ellos han regresado a los caminos del Señor, se han vuelto hacia los caminos del Señor. Pero qué triste es que el Señor tenga que actuar drásticamente para que nosotros entendamos. Mi amado hermano, en estos tiempos de pandemia, nosotros lo que tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestras casas, buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Y cuando se nota, cuando sé yo que la presencia de Dios está en mí, está dentro de mí, cuando yo no tengo problemas con nadie, cuando yo no tengo pleitos con mi propio hermano, porque la Biblia me señala de que yo no tengo que tener roces, ni tengo que tener diferencia entre hermanos. Si yo me llevo bien con uno, me tendría que llevar con todos. ¿Por qué? Porque usted es un hijo del Señor y yo soy un hijo del Señor. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo de Dios. Pero ahorita, mi amado hermano, se ven tantos casos. Ojalá y no pase aquí en esta iglesia, que hay pleitos, que hay contiendas, que no puedo saludar a este hermano, que no puedo saludar a esta hermana, porque quizá hizo o dijo algo. Entonces, mi amado hermano, en vez de volvernos al Señor, nosotros estamos buscando agradar al hombre. Estamos buscando privilegios para agradar al hombre. Pero el Señor escudriña nuestros corazones y nuestra mente.
Bendito sea el Señor. Gloria al nombre de nuestro Señor. A tal punto, mi amado hermano, que el amor del Señor hacia usted, hacia mí, es tan grande, que dice la Biblia: no importa nuestro pasado tan oscuro, volveos a mí, y yo volveré, y yo me volveré a vosotros. Esta palabra no es para el mundo. Esta palabra no le está diciendo al mundo: volveos a mí, quizá. Pero primeramente esta palabra es para la iglesia del Señor. Que esta palabra de esta tarde, el Señor les dice: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Mi amado hermano, no hay nada más lindo y más maravilloso que usted doble su rodilla en hora de la madrugada, mi amado hermano. Que usted aparte un tiempo especial adorando al Dios que le dio la vida, que le dio todo lo que usted tiene, mi amado hermano, dándole gracias por los hijos, por el trabajo. No hay nada más lindo que buscar el rostro del Señor. Pero tristemente no todos tenemos esa sed, esa hambre de buscar, de escudriñar la palabra del Señor. Y si usted ha perdido ese deseo de orar, si usted ha perdido ese deseo de escudriñar las Escrituras, el Espíritu Santo dice esta tarde, volveos a mí. Aleluya. Y yo me volveré a vosotros. Amén. El amor de Dios hacia los infieles. El profeta Oseas fue tomado por el Espíritu Santo. Y Dios le dijo a este hombre era un gran hombre ante los ojos del Señor. Y vean cómo Dios actúa. Le hizo a que este hombre, temeroso de Dios y servidor del Altísimo, el mismo Dios le dijo: toma a una mujer fornicaria y cásate con ella y ámala. Dice la Biblia que tuvieron hijos y cada nombre de sus hijos tenía algún significado. Pero entonces, después que esta mujer, cuando se juntó con este hombre, dejó sus fornicaciones por un tiempo, se sometió a su marido por un tiempo, pero tarde que temprano, esta mujer dice que se volvió con sus amantes. Esta fornicaria ahora ya no solo era fornicaria, sino que también se tornó adúltera y se fue y se acostó con sus amantes, dice la Biblia. Entonces Dios toma al profeta Oseas y le pone palabra a este varón y le dice, este hombre le dice a sus hijos: pleitead con vuestra madre, pleitead, porque yo ya no soy su marido ni ella es más mi esposa. Como diciéndole a sus hijos: hagan recapacitar a sus madres para ver si así vuelve hacia mí. Esta palabra muy fuerte. ¿Aceptaría usted a una mujer así? Después de que fue suya, después de que se deleitó con ella y se va para el mundo a hacer lo que antes hacía. ¿Usted como hijo de Dios aceptaría a una mujer así? ¿Aceptaría a un hombre así? No me responda. Pero es para que entendamos hasta dónde Dios está dispuesto a amarnos. Es para que entendamos, iglesia, hasta dónde Dios tiene misericordia de nosotros. Vamos y nos revolcamos, vamos y adoramos al mundo, pero Dios en su misericordia dice en esta tarde: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Yo en el mundo nunca conocía a nadie que me tuviera tanta paciencia, mi amado hermano. Yo era un borracho. Yo ya no era agradable ante los ojos de mi madre ni de mis hermanos.
Yo me identificaba quizá con este hombre que sus hermanos lo expulsaron, con Jefté. Ese era hombre, ese era el hombre que yo era antes. Yo no conocía ni temía al Señor. Yo no sabía ni conocía la palabra respeto. Yo no merecía que el Señor esa noche del 20 de octubre a las 2 de la mañana tuviera misericordia de mí. No merecía yo eso, mi amado hermano, pero por su gran amor y por su gran misericordia oyó mi oración, tuvo misericordia de mí, mi amado hermano. Entonces yo ahí reconocí que existía un Dios que me amaba. Aleluya. Así como lo ama usted. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Cuánto nos ama el Señor? Qué lindo. Qué lindo nuestro Señor. Eso fue lo que Dios hizo con el profeta Oseas, para enseñarle a su pueblo que en medio de su perversidad, que en medio de su idolatría, el Señor estaría dispuesto a perdonar, a volver a ser su Dios. El Señor Dios estaría dispuesto otra vez a recibir los sacrificios de ese pueblo. El Señor nuevamente estaría dispuesto a oír su llanto, sus lamentaciones. El Señor estaba dispuesto, mi amado hermano, de darle una oportunidad, una nueva oportunidad a su pueblo. Por eso le decía: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Tristemente, estos pasajes que leímos, ahí no encontramos que el pueblo de Israel regresó con todo su corazón. No quisieron oír la voz del Señor. Y como no quisieron oír la voz del Señor, le habla el profeta Zacarías. Y Zacarías le dice al pueblo, 1:4, no seas como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de nuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Qué tremendo. Entonces le habla el profeta Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, y le dice estas palabras: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Otra vez, miren cuántas veces encontramos esta porción de la palabra: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelvo y repito, ¿en qué hemos de volvernos? Los sacerdotes se ponían las ropas santas para los sacrificios, presentaban el holocausto y ellos pensaban que la presencia de Dios descendía, pero ahí ya no había presencia de Dios. Mataban y degollaban, pero ya no había presencia de Dios. Iglesia, ¿de qué sirve reunirnos? ¿De qué sirve venir los domingos si ya no hay presencia de Dios en nuestra vida? Busquemos la presencia de Dios. No busquemos culpables. Señalémonos a nosotros mismos primeramente, para luego después ver qué es lo que está pasando con los demás. Y con todo y eso no se volvieron al Señor. Pero había un pueblo que no eran de las descendencias de Israel. Era un pueblo quizá gentil, pero Dios tenía un trato con ellos. Y Dios, para avergonzar a su pueblo, tomó a este pueblo y los puso por pueblo suyo. Dice la palabra del Señor: e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse
de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Oigan lo que dijo este rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El pueblo de Nínive, según entiendo por medio de la palabra, era gobernado también por Dios. Pero llegó al punto de que este pueblo se empezó a apartar de los caminos del Señor. Había sido tomado como pueblo del Señor, pero se apartó. Y Dios en su misericordia levanta al profeta Jonás. Y saben que Jonás, hay algunos que nos identificamos con él, que en vez de ayudar al hermano para que se regrese a su Dios, nos endurecemos de corazón y lo ayudamos a que no regrese a Dios. Lo ayudamos a alejarlo más de la presencia del Señor. El profeta Jonás no quería, el profeta Jonás no tenía ni la mínima intención de obedecer a Dios para ir a predicarle a ese pueblo, para ir a despertar a ese pueblo que el cual Dios quería salvar y rescatar. Pero para la vergüenza grande de Israel, este pueblo dice que el rey se daba sus banquetes todos los días. Habían borracheras y fiestas todos los días. Ya la palabra del Señor ya no era tomada en cuenta. Había bendición en abundancia. Ahora su Dios eran ya las bendiciones, era el dinero, era aquel chequezón que recibía cada semana. Ya no tenían a Dios en sus corazones. Y entonces dice que este hombre, usted ya se sabe la historia, aunque no quiso, este hombre terminó obedeciéndole a Dios de una manera que ni usted ni yo queremos, ¿verdad? Que Dios actúe en nosotros. Se paró en la plaza de la ciudad y le predicó a esos hombres que él no quería, que él no amaba, y le dijo: pueblo de Nínive, así dice Jehová el Señor, arrepiéntanse de su pecado, arrepiéntanse de su maldad, vuelvan a la presencia del Señor, búsquenlo en oración y ayuno, tiemblen ante su presencia, porque Él ha dicho, aleluya, que iba a exterminar con este pueblo. Hermanos, escudriñando las Escrituras, ¿sabe cuál es la profecía de un verdadero profeta? Un profeta no se presenta delante del pueblo del rey, sino es, uno, para señalar pecado; dos, para sentenciar juicio. Esas son las profecías del pueblo de Israel, mi amado hermano. Los profetas no se presentaban al rey a decirle que Dios lo iba a dar otro trono más grande. El profeta no se presentaba delante del rey ni del pueblo a decir: mañana todos vamos a ser millonarios. Esa no era la profecía de estos hombres. Estos hombres dictaban sentencia y señalaban pecado, pero ¿de parte de quién? De parte de Jehová. Y dice la Biblia que el rey, en medio de su perdición, podemos decirlo de esta manera, dice que le habló hasta a los niños, mi amado hermano, hombres y mujeres, todo aquel que ya tenía entendimiento, hasta los animales, mi amado hermano, tuvieron que ayunar. ¿Por qué? Porque ellos sí entendieron, ellos sí abrazaron la palabra, ellos sí lograron temer la presencia del Señor y ellos sí querían regresar a su Dios. Ellos oyeron la palabra y se volvieron. Y la palabra se cumplió en ellos. El Señor les dijo: vuelvan a mí y yo no los voy a eliminar, no les voy a hacer nada. Solo vuélvanse a mí. Reconozcan cada uno su pecado. No hay nada más lindo que reconocer cuando uno está mal. No hay nada más lindo de echarle la culpa. No que fue ella, no que fue él. Reconocer que yo estoy mal ante la presencia del Señor. Amén. Y esto es lo que hicieron los habitantes de Nínive. ¿Qué hizo el Señor? Los perdonó. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, mi amado hermano. Cuando Dios nos habla es porque todavía nos ama, mi querido hermano. ¿Cuántos sienten que el Señor lo ama?
¿Cuántos sienten la presencia del Señor en su vida? ¿Cuántos tienen el temor de Dios en su vida? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Me quedan 10 minutitos. Ya no vamos a ir, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor. Eso es lo que es del Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor. Pero hay una palabra bien fuerte en el Nuevo Testamento, porque ya escudriñamos el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué le parece si escudriñamos la iglesia de Jesucristo en estos días? Vamos a ver qué nos dice nuestro hermano Santiago, capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive, iglesia? Bendito sea el Señor. Si alguien no tiene, lo puede leer. Santiago capítulo 4, amén. Dice la Biblia, Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esa es una pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros ¿qué? Deleite. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Dice el 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Mi amado hermano, cuando nosotros nos ponemos a examinarnos a nosotros mismos y aceptamos que estamos mal y tenemos el deseo de cambiar, no podemos evitar las lágrimas, no podemos evitar ser quebrantados, no podemos evitar doblar nuestra rodilla y reconocer nuestra miseria y la condición miserable delante del Señor. Por eso Santiago dice, afligíos y lamentad y llorad. Eso es parte de la conversión del hombre cuando se regresa a su Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dice en el libro de Gálatas, aquí nos identificamos si estamos bien, de qué estamos llenos. Si estamos caminando bien delante del Señor o necesitamos regresar, volvernos al Señor. Porque si decimos ser cristianos, si decimos ser redimidos y lavados con la sangre del Cordero, dice el libro de los Gálatas que ya no tendría por qué existir el fruto de la carne en nosotros. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y el peor de todos los males, la envidia. Cuando nosotros estamos bien delante del Señor, nos damos cuenta que no padecemos de todo esto, el fruto de la carne. Sí, Señor. Sino que nosotros estamos llenos del fruto del Espíritu, que es gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que nosotros tenemos ahorita. Tenemos paz, tenemos gozo entre nosotros. Escudriñese usted. Gloria a Cristo. Y si usted no tiene paz ni gozo con alguien de sus hermanos, la palabra de esta tarde dice: volveos a mí, Aleluya. y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama el Señor? Póngase de pie, pueblo del Señor. Bendito sea Dios por su misericordia y por su palabra. Amén. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir oyendo tu palabra, Padre. Te pido, Señor, por todos los que